Buenas, chicos, chicas, espero que estén muy bien. Les habla Daniel Argemiro Julio Correa, su docente de lengua castellana, y vamos a hablar hoy sobre las variantes sociales del dialecto. Recuerden que el dialecto es el uso particular de la lengua que se presenta en una región geográfica determinada. Recuerden que esas regiones geográficas determinadas son conocidas como isoglosas, ¿cierto? Que son los límites geográficos de un dialecto, donde se da vigencia de unas normas que dan soporte al uso particular de la lengua, ¿cierto? Bien. ¿Qué son las variantes sociales del dialecto? Son las diferentes formas de utilizar la lengua por parte de los hablantes. En tanto, estos pertenecen a una clase social, económica o cultural determinada. ¿Qué me quiere decir esto? Que el hablante, dependiendo de su estrato socioeconómico o su formación cultural, va a utilizar la lengua de diferentes formas. Ejemplo, en Colombia, en su gran mayoría, hablamos el castellano, pero en las diferentes isoglosas que se presentan en el país, el uso de la lengua castellana es diferente, ¿cierto? Los paisas le dan un uso diferente a la lengua respecto a la que se utiliza en parte de la costa. Y así podemos ir viendo de que en cada isoglosa, aunque hablan castellano, son diferentes usos o simplemente usos particulares de esta lengua, ¿cierto? Entonces, al hablar de dialectos sociales, hacemos énfasis a las variedades del habla asociadas a grupos como estudiantes, familias, profesiones o simplemente grupos de ocio, ¿cierto? Los cuales determinan el uso específico de un nivel lingüístico. Estos pueden ser ya niveles coloquial, nivel culto, hasta se puede ir a nivel jergal, ¿cierto? ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando los hablantes utilizan, ¿cierto? O emplean en su vida cotidiana para comunicarse con los amigos, la familia, donde hay un lenguaje básico sin recursos, sin un recurso léxico amplio, esto se le llama lenguaje coloquial o nivel coloquial, ¿cierto? Hay otro nivel que es el nivel culto, que es cuando se utiliza de manera correcta la morfosintaxis y el léxico de una lengua. O sea, las palabras precisas y claves como aparecen en el diccionario. Este conocimiento o esta forma de utilizar la lengua, por lo general la utilizan las personas que poseen un alto conocimiento de la lengua y emplean todos sus recursos. ¿Esto qué me quiere decir? Mientras que el coloquial es un nivel básico, el culto es un nivel ya profesionalizado de la lengua, de la lengua como tal, ¿cierto? Entonces tenemos esos dos enfoques primero. Tenemos el enfoque culto y un enfoque coloquial. De igual forma, tenemos una variante de dialecto un poco más específica. Estas, ¿cierto? Están determinadas de acuerdo con las variantes lingüísticas de un dialecto según el estrato o grupo de la sociedad que conforma el hablante. Según el grupo social o estrato que forma el hablante, podemos definir varios tipos de dialectos, ¿cierto? El primero, podemos enfocarnos, ¿cierto?, en el estrato sociocultural de la persona, el estrato social.
Y en estrato social voy a encontrar el sociolecto. ¿Qué es el sociolecto? Es la variedad o modalidad de habla de un grupo o estrato social. Según su nivel sociocultural, este me dice que el hablante va a tener o mejor o mayor dominio de las normas cultas del idioma. Entonces esto me dice que a mayor estrato sociocultural, el hablante va a tener un uso más enfocado al oculto, y a menor estrato sociocultural, el hablante va a tener un uso más coloquial. Entonces, el sociolecto de maneja que dependiendo del estrato de la persona, ¿cierto? El estrato social de la persona, este cambia el uso de la lengua. Mientras que el otro enfoque, que es el tecnolecto, se enfoca más en la variedad usada por un grupo de la sociedad dedicado a una profesión u oficio. ¿Qué me quiere decir? Que dependiendo de la profesión u oficio, así va a ser el uso particular que yo le voy a dar a la lengua. Por ejemplo, cuando estamos escuchando a los narradores de fútbol, o el director técnico de un equipo le dice a los chicos o a las chicas, van a jugar de volante 8, volante 9, extremo izquierdo, y utilizan un lenguaje, ¿cierto? Utilizan palabras que son propias de esa profesión. El que no conoce la profesión, se le va a hacer dificultoso comprender lo que está diciendo el director técnico cuando me habla de volante 5, volante 8, lateral izquierdo, pero el que está dentro de la profesión automáticamente conoce lo que se le está informando. Y el último es la jerga. ¿Qué es la jerga? Es el tipo de habla de grupos bien definidos en la sociedad, como estudiantes, militares, obreros, ¿cierto? Es el habla particular de esas personas, de ese grupo. Y ¿cierto? La jerga se emplea para lograr identidad entre sus hablantes y diferenciarse de los otros grupos sociales. Por ejemplo, cuando el militar le dice al compañero lanza, o ya un poco más de argot, cuando en los barrios le llaman al chico causa, la palabrita que le gusta bastante a algunos chicos, con patacón con queso, ¿cierto? Toda esa forma de comunicación, de uso del lenguaje, se va a conocer como jerga. Entonces, tenemos la jerga, que es el uso particular de grupos definidos de la sociedad. Tenemos el sociolecto, que es la variedad social del dialecto, o sea, que me dice que a mayor estrato o dependiendo del estrato, así va a ser el uso de la lengua. Y el tecnolecto, que me dice que dependiendo de la profesión, así va a ser el uso de la lengua. Entonces tenemos el primero, la jerga, que es un grupo definido, ya sin importar estrato socioeconómico, es un grupo que maneja o mejor dicho, hace un uso particular de la lengua. Tenemos un sociolecto que se refiere a la forma como en los diferentes estratos utilizan la lengua, y el tecnolecto que se refiere a la profesión, ¿cierto? De esta forma tenemos las variantes sociales del dialecto. Bien.
Entonces, y entre otros dialectos. Acá tenemos una actividad. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes van a hacer una lista de dialectos que se presentan en el país. Antioquia, antioqueño, que es el paisa, rolo, cachaco, que es sí, rolo, cachaco, que es el que se presenta en el interior del país. Tenemos el caleño y así sucesivamente. Y ustedes van a buscar una palabra, ¿cierto? Van a representar las características de esta palabra, que variaciones fonéticas. Recuerden que la clase de fonética yo les decía que la fonética es el nivel que estudia el sonido, los fonemas de la lengua. Entonces, ¿qué variación fonética presenta y cuál es el significado de esa palabra? ¿Cierto? Después, como segunda actividad, van a responder las siguientes preguntas, pero primero deben buscar la información reseñada, ¿cierto? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué pasa con la lengua de un país que sufre los fenómenos de desplazamiento forzado y migración constante como los que vive Colombia? ¿Cierto? ¿Qué pasa con los dialectos cuando hay desplazamiento constante de personas que pertenecen a isoglosas totalmente distintas? Por ejemplo, que en la ciudad de Cartagena, que maneja una isoglosa diferente a la antioqueña, a la paisa, existan o hayan diferentes integrantes de isoglosas como la paisa, como la cachaca, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en un país donde sucede todo eso? ¿Y cuáles aspectos de la lengua se afectan? ¿Y cómo se da dicha afectación? Eso lo van a resolver partiendo o teniendo en cuenta la información que está acá abajo, que habla de las isoglosas. Aquí tienen la isoglosa, los dialectos y un mapa conceptual a donde sintetizan la clase de hoy. Espero que me hayan entendido y cualquier duda me pueden escribir a mi número de contacto. Muchas gracias, que tengan una feliz tarde.